Economía entre líneas. Colombia llega a 2025 en medio de una crisis fiscal de enorme magnitud. Según cifras oficiales, la deuda pública se acerca al 61% del Producto Interno Bruto, tras un aumento abrupto en los últimos años. Al mismo tiempo, el déficit fiscal se ha disparado y las proyecciones presupuestales anticipan que, sin ajustes profundos, el desequilibrio podría seguir creciendo. En ese contexto, la reforma pensional, aprobada en 2024 bajo el gobierno de Gustavo Petro, aparecía como una apuesta ambiciosa: reconfigurar el sistema de pensiones para garantizar una vejez digna, ampliar cobertura, redistribuir riesgos y fortalecer el papel del Estado. Pero hoy esta reforma está en un limbo. La Corte Constitucional de Colombia devolvió el proyecto a la Cámara tras identificar vicios de procedimiento, lo que frenó su entrada en vigor. Más allá del debate jurídico y político, la gran pregunta ahora ¿es viable fiscalmente sostener un nuevo régimen pensional en un país con finanzas públicas tan presionadas? Un estudio de varios investigadores del Banco de la República sobre pensiones advierte que, de mantenerse el sistema actual, la carga fiscal del sistema podría multiplicarse 2.3 veces hacia 2050 y triplicarse hacia 2080, como consecuencia del envejecimiento poblacional y los subsidios a pensiones mínimas. Otros organismos y analistas coinciden: sin una recuperación fiscal, sin mayores ingresos o sin reformas profundas en cotización, empleo formal e institucionalidad, cualquier reforma pensional corre el riesgo de convertirse en letra muerta. Bienvenidos a otro capítulo de nuestra serie Diagnóstico País. Es una serie especial para analizar algunos de los temas que dominan la agenda política y económica del país, más allá de la coyuntura electoral. Yo soy Samuel Huertas, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Externa de Colombia. Y yo soy Valentina Castro, investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Y en este episodio leeremos entre líneas el Diagnóstico País en materia de pensiones y sostenibilidad fiscal. Hoy tenemos el honor de contar con dos expertos. Isidro Hernández, él es economista y magíster en Teoría y Política Económica de la Universidad Nacional en Colombia. Actualmente es investigador de la Universidad Externa de Colombia y es director académico del Centro de Pensamiento de Seguridad Social, CEPES. Es una de las voces más críticas sobre el modelo pensional colombiano, con análisis que integran economía laboral, justicia social y viabilidad fiscal. Sus aportes han sido claves para comprender los retos estructurales del sistema y las implicaciones de las reformas propuestas. Bienvenido, profesor Isidro. Qué gusto. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. También contamos con el doctor Jorge Iván González. Él tiene una trayectoria académica y en el sector público. Es filósofo de la Universidad Javeriana, magíster en Economía de los Andes y doctor en Economía de la Universidad Católica de Louvain, en Bélgica. Él fue director del Departamento Nacional de Planeación, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo. Actualmente es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Externa de Colombia. Bienvenido, profesor Jorge Iván. Muy buenos días y gracias por la invitación, Daniela, Samuel, y me alegro mucho de estar con mi colega Isidro. Muy bien, para iniciar esta conversación quisiéramos unas preguntas de contexto. ¿Por qué Colombia lleva más de 2 décadas discutiendo una reforma pensional y por qué el momento político actual la hace urgente, doctor Isidro? A ver, llevamos 34 años discutiendo esto. Cuando se propuso a principios de la década de los 90 del siglo pasado la reforma al régimen de prima media existente, que digamos estaba dividido entre la parte privada que la manejaba el Instituto de Seguros Sociales y la parte pública que la manejaba las cajas de previsión, pues en ese momento se planteó que la solución económica, financiera y fiscal de las pensiones en Colombia era implantar un sistema netamente privado de fondos de pensiones. En la discusión política de aquel entonces, en la cual tuve la oportunidad de participar,
se llegó, digamos, a un punto intermedio, casi que único en América Latina, que es tener dos tipos de regímenes: el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Y desde ese momento hasta el día de hoy se sigue discutiendo, es decir, llevamos 31 años discutiendo esto y no vamos a llegar a ningún puerto, porque la discusión desde ese momento hasta 2022 se centró en cambios paramétricos y, curiosamente, la mayoría de analistas siempre han sostenido que se debe dejar un solo régimen. Ahora, cuando se plantea que dejarse un solo régimen, digamos, los economistas que podríamos llamar partidarios del tema de ahorro individual, pues van a decir que el mejor sistema es ese. Muy pocos van a sostener que es el otro, el del régimen de prima media. Muy pocos hemos evaluado el efecto fiscal de ambos y, claro, el efecto fiscal es superior en términos de subsidio en el régimen de ahorro individual que en el régimen de prima media. Y en esta discusión pues hay ciertos temas muy sensibles para efectos de argumentar, comillas, técnicamente la reforma. Por ejemplo, los que sostienen que es mejor un régimen de ahorro individual frente al de prima media, y lo argumentan con base en los famosos subsidios a las pensiones altas, pues utilizan unas tasas de descuento que no están justificadas. Normalmente un 6%, pero todos sabemos que ese 6% podríamos perfectamente cambiarlo por un 2% o por un 10% y los resultados son absolutamente diferentes. No hay ningún argumento técnico en este momento que diga que es el 6%, el 10% o el 2% o el 1%. Es simplemente un parámetro que lo colocan allí de manera supremamente arbitraria, todo en función de tomar una u otra posición para que subsista uno u otro régimen. Pero en mi opinión la cuestión va mucho más allá de la famosa tasa de interés que se utilice, y si realmente el supersubsidio que incluso algunos exfuncionarios del gobierno de periodos anteriores han argumentado que se desangra el sistema por culpa de las grandes pensiones, pues las grandes pensiones son muy poquitas. La gran mayoría son pensiones de salario mínimo. Entonces, si uno coge ese el monto, pues el argumento se vuelve bastante ridículo. Doctor Jorge Iván, ¿cuáles son las fallas estructurales más evidentes del sistema creado por la Ley 100 en cuanto a cobertura, sostenibilidad, desigualdad? ¿Cuál es su visión al respecto? Pues yo creo que la Ley 100 tiene una ventaja inicial, y es que miró el tema pensional junto con el tema de salud. Cuando se empezó a discutir el tema pensional en este gobierno, algunos propusimos que se deberían presentar de manera conjunta la reforma laboral, la reforma a la salud y la reforma a las pensiones. Esa fue una conclusión muy interesante de la Comisión Levy que la criticamos, y Isidro también la criticó. La Comisión Levy tenía una ventaja, y nosotros después conversamos con el profesor Levy, independientemente de las consideraciones que tenía sobre la relación entre el salario y el empleo, la Comisión Levy sí tenía un punto que era muy importante, y era la mirada conjunta de las tres reformas, porque las tres están íntimamente ligadas. Todos sabemos que si el mercado laboral no se formaliza, es muy difícil las cotizaciones tanto a pensiones como a salud. Entonces, en algún momento en el gobierno se pensó en la importancia de presentar las tres reformas conjuntamente, pero se opusieron las dos ministras que tenían que ver con el tema. Por un lado, la ministra de Salud, Carolina Corcho, insistía en que
ella tenía que presentar la reforma a la salud antes de cualquier otra reforma, y la ministra Gloria Ramírez insistía en que ella presentaba por su cuenta las reformas laboral y pensional. Entonces yo creo que hay una primera característica, y es que estas reformas se iban a haber presentado de manera conjunta. Yo creo que la articulación de las tres sigue siendo crucial. Y con respecto a la Ley 100, pues yo creo que la Ley 100 tiene una ventaja muy grande, y era el sueño de Juan Luis Londoño, y era el sueño de los hacedores de la Ley 100, y en ese momento no había unos intereses creados tan fuertes como ahora. Cuando salió la Ley 100, nadie sabía qué iba a pasar. La Ley 100 actuaba como una especie de velo de ignorancia rolsiano. Los que han leído a Rawls, era, vamos a crear un sistema novedoso que eran las IPS, y nadie tenía la mínima idea de lo que iba a pasar con el sistema. Y en el papel de ese sueño de Juan Luis Londoño, de Frank, pues aparentemente era una maravilla. Pero bueno, no sé si te respondo, Daniela. Y lo que se debió haber hecho ahora era una mirada conjunta de las tres reformas, y cada reforma se hizo de manera aislada y con dinámicas en el Congreso muy diferentes. Entonces creo que ese es un punto que me parece importante, porque obviamente todo depende de cómo funciona el mercado laboral, y si el mercado laboral se formaliza, pues los déficits de salud y pensiones son menores. Doctor Isidro, la idea de que presenta el doctor Jorge Iván de que pues, en este gobierno reciente querían como todos por su lado presentar su propia reforma, pero hay un problema y es el que significa que nuestro sistema tenga un carácter regresivo, es decir, quiénes son los que se pensionan hoy y quiénes son los que quedan por fuera. Bueno, los que se pensionan son poquitos. Empecemos por unos datos claves. El primero es la fuerza laboral colombiana pasa a los 20 millones. Los afiliados son aproximadamente 14 millones. Los cotizantes son 7 millones. Y los cotizantes activos, es decir, aquellos que trabajan y pagan, pues no alcanzan a ser 3 millones y medio. Entonces, estamos ante una triste realidad, y es que del 100% de los ocupados de este país, pues más o menos un 10% podría tener posibilidad de pensión. Entonces, saquemos de esa cifra dónde están afiliados. La mayoría están afiliados en el régimen de ahorro individual con solidaridad, porque para ellos, bajo la Ley 100 hay una ganancia, no pueden optar a la pensión con 1.300 semanas, sino con 1.100, se ahorrarían 200 semanas, casi 4 años de trabajo. Pero lo que se ahorran por tiempo lo tienen que, digamos, compensar con cotización, con el ingreso base de cotización. Y ahí viene el otro tema. Y es que el ingreso base de cotización para pensionarse bajo Ley 100 tiene que ser el 110% del salario mínimo, y eso se modifica de acuerdo a los estudios actuariales. Entonces, por ejemplo, el último estudio actuarial y el último dato de esperanza de vida de hace 2 años, pues sacó en el fondo a mucha gente la posibilidad de pensionarse. Me explico. Cuando aumenta la esperanza de vida, el requerimiento financiero para que alguien se pueda pensionar en el sistema de ahorro individual, pues implica que tiene que tener un mayor monto de acumulación. Entonces, ¿qué tenemos allí? Allí tenemos que de todos los afiliados, la mayoría que se pensionan con un salario mínimo.
Y los que no alcanzan a ese 110% del salario mínimo se les devuelven los recursos. Entonces, ¿qué sucede? Que la mayoría va a solicitar su pensión, no alcanza a tener el 110% del salario mínimo, le dan la devolución de saldos y la mayoría de estas personas pues están devengando entre 1 y máximo 2 salarios mínimos. Entonces, ¿qué sucede? Que la devolución de saldos va a ser aproximadamente en promedio unos 150 millones de pesos, habiendo cotizado 1.100 semanas. Con 150 millones de pesos, estas personas rápido van a decir, bueno, con esto coloco un pequeño negocio, pero la probabilidad de supervivencia de los pequeños negocios es del 2%. Es decir, de cada 100 personas que recibiendo su saldo colocan un negocio para tener algún ingreso en su vejez, escasamente 2 personas van a tener posibilidad de que ese negocio crezca. El 98 personas restantes van a tener que vivir de las transferencias de sus hogares, sus hijos fundamentalmente, posiblemente algún hermano, algún tío, alguna cosa, o entrar por la otra puerta a los subsidios del Estado, es decir, por adulto mayor, por Colombia Adulta, pues que se le conoce. Sería la única posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que se está arrojando a la época de vejez a muchas personas sin la posibilidad de garantizarle un ingreso. ¿Por qué sucede eso y no sucede lo mismo con las personas que teniendo más de 6 salarios mínimos se afiliaron entre 1994 y más o menos 2020 en ahorro individual? Porque esas personas rápido se dieron cuenta que iban a salir con una pensión mínima y solicitaron, demandaron volver otra vez al régimen de prima media. Muchos de ellos ganaron sus demandas y regresaron al régimen de prima media. Pero pues no es que tampoco sea la mayoría. Recordemos otras cifras. Primera, a diciembre del año pasado, para tener dato anual, el 45% de esa fuerza laboral que hace un momento mencioné devenga menos de un salario mínimo. Es decir, ellos están por fuera de la pensión. Ni la actual ley, si es que la Corte la declara exequible, por lo menos en alguna parte, ni la ley 100 cubriría al 45% de la fuerza laboral del país. Está fuera de pensión. Su vejez está en 0. Ahora, entre 1 y 2 salarios mínimos tenemos del restante, quitando esos primeros 45%, tenemos más o menos un 70% de la fuerza laboral. Quite de toda la fuerza laboral ese 45%, queda un 100%. De ese 100%, el 75% venga hasta 2 salarios mínimos. Entonces, supongamos ahora que ese individuo le dijeron, bueno, ¿usted dónde quiere estar? ¿En régimen de prima media o en régimen de ahorro individual? Si adopta por régimen de ahorro individual, para poder recibir y cumplir los requisitos de 110 salarios, del 110% del salario mínimo, tendría que al final de 1.100 semanas, y sin haber modificado, que los estudios actuales le hubieran modificado la esperanza de vida, tendría que tener en su ahorro un aproximado de unos 450 millones de pesos. Hoy en día, alguien que haya cotizado entre 1 o 2 salarios mínimos jamás va a tener 450 millones de pesos disponibles ahí para cubrir la pensión. Y esa pensión que va a recibir va a ser subsidiada, porque ese monto cotizado en un fondo no le da para pagar el salario, el fondo para pagar el salario mínimo de ese individuo, que sí se va a pensionar. Entonces ahí es cuando entra
a cubrir ese faltante, lo del Fondo de Solidaridad. Y en el momento en que se agote ese Fondo de Solidaridad, entra el presupuesto nacional a cubrir esas pensiones. Es decir, el manejo del dinero es privado, pero finalmente quien cubre, quien hace el papel de asegurador, es el mismo Estado. Entonces, estamos en una situación muy complicada y estoy de acuerdo con Jorge Iván. Este gobierno dilapidó la posibilidad de hacer una sola reforma de manera conjunta. La parte de la reforma laboral, la reforma de pensiones y la reforma de salud. Entonces tenemos que en materia de ingresos para vejez estamos perdidos, llevamos el año perdido como país. Lo hemos mejorado en el tema de salud y estamos absolutamente paralizados en materia de mercado laboral. Con todas esas fallas estructurales que desarrolló el profesor Isidro, el hecho de que pues gran parte de la población trabaja en el sector informal, que la situación se pone mucho peor, por ejemplo, para el sector rural y para las mujeres, quienes muchas veces tienen que interrumpir su trabajo para labores pues culturalmente de cuidado, y que alrededor de la población, del 40% de la población está excluida del sistema de pensiones por lo del salario mínimo que desarrollaste. La reforma propuso un sistema de pilares para de pronto como aumentar como los flujos de cotización, dando ciertos requisitos, pues dependiendo del pilar al que perteneciera la persona. Y una de las discusiones más grandes era el umbral. ¿Qué ventajas ven en primer lugar el eliminar la competencia entre el régimen de ahorro individual y el régimen de prima media y pasar los primeros 2,3 salarios mínimos al pilar público? Ese es un dato muy interesante, Daniela. Ese es un dato muy interesante porque, utilizando las palabras del presidente, es increíble que esta reforma ya estaba pensada por los llamados neoliberales, como los llama Petro. Es decir, esta reforma de los pilares había propuesto de desarrollo, ANIF y la Universidad de los Andes. Es muy curioso cómo este gobierno logra presentar como progresiva una reforma que frena de manera brutal las pensiones para clase media. Después de 2.3 salarios, después de un sueldo de 3.300.000, 3.400.000, bueno, 3.500.000, todos tienen que cotizar a los fondos privados y hasta 2.3 salarios mínimos es obligatorio en el fondo público, en Colpensiones. Pero lo interesante es que a la clase media este es un golpe enorme, es un golpe brutal. Ahora, eso está bien desde el punto de vista fiscal. Cuando uno hace las previsiones fiscales, esta reforma pensional obviamente es mucho más amable desde el punto de vista fiscal que lo que teníamos antes. Porque claro, al pasar usted, una persona, un profesor universitario, un profesor del externado de la Nacional, que se gane 4 o 5 millones de pesos, pues el excedente sobre 2.3 salarios lo tiene que poner en fondos de pensiones. Eso aligera muchísimo el sistema pensional. Yo le digo a los hijos míos, si ustedes no compran apartamentos y si no hacen negocios, pues van a quedar sin pensión, porque realmente la pensión para personas de más de 3,5 millones se va a reducir muchísimo. Es que hay pensiones de colegas míos de la Universidad Nacional, por ejemplo. Un profesor de la Universidad Nacional que tenga una pensión de 12 millones de pesos en el fondo público, en Colpensiones. Una pensión de 12 millones de pesos no es una gran pensión. Es como si tuviera en TES 1.400 millones de pesos. Es decir, para poder recibir usted mensualmente 12 millones de pesos, usted debería tener en TES
1.300, 1.400 millones de pesos. Entonces, realmente el régimen que existía pensional era muy duro para el Estado, porque las pensiones pues implicaban una erogación muy fuerte. Y vuelvo a decir, una pensión de 12 millones de pesos no es una gran pensión. Ahora, si usted tiene una pensión de 20 millones de pesos, pues eso es como si usted tuviera en 2.000 millones de pesos. Eso es una locura. Entonces, claro, esta reforma en el mediano y largo plazo permite una mayor tranquilidad fiscal, pero obviamente mis colegas de la Nacional del Externado, sobre todo los de la Nacional, reaccionaron tarde. Al principio aprobaron la reforma y cuando se dieron cuenta que la reforma les iba a dar muy duro a la clase media, y la clase media es quien gana más de 3,5 millones al mes, pues creo que ese es un punto interesante. El otro punto que planteaba Isidro es el tema paramétrico. Es muy difícil que un profesor se pensione. En el externado, por ejemplo, en el estatuto docente dice que usted tiene que pensionar a los 70 años. A mí ya me tocó ese estatuto, pero el resto de la gente no se quiere pensionar. Entonces es muy curioso, hay muchas profesiones en donde se debería aumentar la edad de pensión. Uno entiende que cuando usted está en una mina de carbón en Amagá, Antioquia, pues usted quiere pensionarse rápido. Pero cuando usted es profesor universitario, magistrado, la gente no se quiere pensionar. En la universidad pública tuvieron que poner retiro forzoso a los 80 años. La gente no se quiere pensionar. Entonces yo no sé por qué esa discusión tan dura de no aumentar los parámetros de pensiones, sobre todo en actividades ocupacionales que son muy amables. Obviamente hay trabajos muy duros, pero hay otros trabajos que son bastante amables. Bueno, Daniela, eso es como mi comentario. Entonces yo creo que ese rango, para resumir, el rango 2.3 es muy bueno en el mediano plazo para el sistema fiscal. Por eso, esa reforma de pilares había pensado, pues todos los colegas nuestros antes de desarrollo NIF, y cuando entra el gobierno, pues yo estaba en planeación y la apoyamos, y José Antonio Campo también la apoyó, con Gloria, la ministra de Trabajo, porque realmente en el mediano y largo plazo aligera mucho el tema fiscal, pero obviamente para la clase media va a ser un golpe muy duro, porque pues, la tasa de reemplazo en el sistema de ahorro individual es mucho más bajita, y como decía Isidro, pues todo el mundo se quiso pasar al sistema público. Cuando llegaron los fondos de pensiones, mis amigos, mis colegas en la Nacional, financistas, veían unas exponenciales hermosas en el ahorro privado, veían unas exponenciales hermosas. Y se quedaron, los profesores de finanzas fueron los que pasaron a los fondos privados. Ahora tienen una pensión que es la cuarta parte de la mía, porque realmente el ahorro privado nunca dio lo que en los modelos financieros se veía muy bonito, quedaron unas exponenciales hermosas. Pero bueno, ya me alargué mucho, Daniel, en la respuesta. Pero yo creo que ese es un tema muy importante. Desde el punto de vista fiscal, sí hay una proyección mucho más favorable, pues a 15, 20 años. Doctor Isidro, bueno, a propósito de lo que el doctor Jorge Iván menciona sobre el umbral de pensiones, que pues para nuestros oyentes está fijado ahorita en 2.3, es decir, hasta ahí lo que se define hasta donde una persona debe cotizar en el fondo público, y ya lo que sea superior debe pues partir a los fondos privados. Pero si se discutiera de nuevo ese umbral, porque algunos decían que es mejor que fuese más bajo, es decir, si el umbral fuera 1.5 salarios mínimos, eso fortalecería el fondo del ahorro y ajustaría la tasa. A ver, permítame, voy a hacer una anotación a lo que dijo hace un momento Jorge Iván. En efecto, la reforma le pega bastante a la clase media, por lo que dijo Jorge Iván, pero yo agregaría algo. La ley 100, para quienes devengan 4 salarios mínimos o más, les cobraba un adicional del 1%,
que iba para el Fondo de Solidaridad. Ahora no. Ahora, si usted tiene entre 4 y 7 salarios mínimos, va a estar cotizando 1,5, y de ahí hacia arriba empieza a subir la tasa. Recordemos que el máximo son 25 salarios mínimos de pensión. Entonces, en la última parte, pues sí, los que son poquitos, los de 25 salarios mínimos, pues entonces van a aportar unos recursos para efectos de financiar unos pilares. Pero entonces uno, cuando hace el cálculo, dice, bueno, ¿quién va a pagar el pilar 1 y el pilar 2? Fundamentalmente el pilar 1. Pues sí, en la ley dice, eso lo cubre el presupuesto, y en efecto lo tendría que cubrir el presupuesto, porque es lo que hoy es el programa Colombia Mayor. Entonces, sale del Departamento Administrativo de Prosperidad Social, pasa a ser manejado ya como parte del sistema pensional en el pilar 1, pero empieza entonces a cambiar el adicional para los superiores a 7 salarios mínimos, porque de 4 a 7 es 1.5, subió medio punto porcentual. Y el de 11, por ejemplo, a 19 salarios mínimos entra a pagar un adicional de 2.5. Entonces, estos empiezan digamos, a aportar a ese financiamiento. Entonces, adicional a lo que dijo Jorge Iván, parte de los pilares 1 y 2 van a estar financiados por la clase media. Entonces, veamos otra cifra. Hasta 2.3 salarios mínimos, de 1 a 2.3 salarios mínimos, estamos hablando que de la fuerza laboral es el 40% hombres, 36% mujeres, para un total de 39% de la población ocupada. Entonces queda un remanente. Saquemos un 45% que devenga menos de un salario mínimo. Entonces esos que devengan menos de un salario mínimo pueden ir al pilar 1 en el futuro. Entonces estamos diciendo que el 45% de la fuerza laboral de este país va en algún porcentaje, ese 45%, va a estar financiado su vejez con el pilar 1. Entonces, del pilar 3, que se divide en 2, en el de régimen de prima media y en el de ahorro individual, ¿quiénes van a entrar? Va a entrar fundamentalmente en el de régimen de ahorro individual, un 7% que va de 2.3 a 4 salarios mínimos, un 3% que va de 4 a 7 salarios mínimos, un 1% que va de 7 a 11 y menos de un 1% que va entre 11 y 19%, y 19 salarios mínimos. Entonces resulta que nos da esto, que la mayoría de población va a estar afiliada a prima media del pilar 3 y muy poquitos van a estar en el pilar 3, tanto en la parte de ahorro individual como el de prima media. Eso para tener unas órdenes de proporción. Entonces, obviamente eso, digamos, disminuye un poco el impacto fiscal, porque primero los de más de 4 salarios mínimos empieza a aportar para financiar los otros, pero sus cotizaciones hasta 2.3 salarios mínimos permiten financiar en un sistema de prima media al resto de la población, que vendría a ser, como les dije hace un momento, del orden de el 39%. ¿Cuál es el tema en discusión en este instante entonces?
que estamos pensando o analizando la ley que está en este momento bajo estudio de la Corte Constitucional como si fuera una ley de seguridad social. Y no es una ley de seguridad social, es una ley de protección social y eso es muy diferente. Entonces, haciendo esta salvedad, desde luego, el efecto paramétrico para que permita, digamos, que el sistema tenga una solidez financiera, por un lado, pero por otro se vaya acoplando a la dinámica demográfica y a la dinámica que va a tener el mercado laboral hacia futuro, implica cambiar dos parámetros fundamentales. La edad de pensión, que bien podríamos en una primera instancia subirla a 65 para hombres, 60 para mujeres, por un lado, y habría que pensar cómo modificar el ingreso base de liquidación para, digamos, minimizar el impacto financiero del sistema. Ahora, ¿por qué eso es importante? Por lo que todo el mundo ha dicho. Entramos en un periodo ya de decrecimiento poblacional, de vejez, y hacia 2035 la brecha entre la tasa global de participación y la tasa de ocupación ya va a estar en torno a 7 puntos porcentuales, es decir, una caída casi de 5 puntos porcentuales frente a los datos actuales. Entonces, va a haber pocos jóvenes buscando empleo, porque van a tener empleo, pero habrá muchos puestos disponibles que tienen que cubrirlos los viejos. Ya el mismo sistema económico obliga a que las personas no salgan a los 57 mujeres, 62 hombres de la fuerza laboral, sino que se mantengan en la fuerza laboral. Entonces ahí viene lo que Jorge Iván dice, pues habrá profesiones que sí, que posiblemente 57 para mujeres es altísimo y 62 para hombres es altísimo, pero hay otras que no. Y ese cierre de brecha entre oferta y demanda laboral va a obligar a que se tenga que modificar eso, pensando más en el tema de sostener el mercado laboral que frente al tema de financiamiento del sistema de pensiones. O sea, hay un tema que plantea y creo que es clave. ¿Qué amar con los déficits fiscales? Mire, este es un tema apasionante. Los saldos de deuda pública del mundo entero están aumentando. Colombia ya va en 60, 61%. Es decir, uno puede plantear que los jóvenes tienen que financiar a los viejos. Ahora, mi hipótesis es que estos saldos de deuda pública, estos déficits tan altos que tenemos son absolutamente insolubles. Si nosotros pensamos en que ustedes los jóvenes, Daniela, Samuel, nos van a financiar a los viejos, eso es imposible. Yo creo que va a haber un cambio en el sistema financiero internacional muy fuerte que va a obligar a que los grandes super ricos empiecen a aportarle a la humanidad. Es decir, hay una crisis fiscal en Colombia y en todos los países. Miren, el déficit fiscal de la Unión Europea es brutal. El déficit fiscal de los Estados Unidos, el saldo de deuda pública de los Estados Unidos, ya va en el 125% del PIB. Pero Elon Musk anda con 450.000 millones de dólares. Entonces yo creo que va a haber que haber una modificación. Bueno, yo no sé qué opina Isidro, que a uno le pueden decir que salió del debate. Pero es que es imposible que un saldo de deuda del 60% del PIB que tenemos nosotros se pueda resolver al interior del sistema nuestro. Cuando el Comité Autónomo de la Regla Fiscal dice que hay que bajar el gasto público 45 billones de pesos, pues, ¿qué están pensando? ¿Qué país aguanta que usted rebusque el gasto 45 billones de pesos? Eso es una explosión social enorme. Entonces, yo sí creo que nosotros tenemos que pensar ahora en unos sistemas financieros mucho más integrados a nivel internacional. El impuesto Tobin, para quienes nos oyen y no son economistas,
Hoy propuso un impuesto a las transacciones internacionales. Si usted pone un impuesto del 3 por 1000 a las transacciones financieras internacionales, a todas, resuelve los problemas de pensiones del mundo entero. Entonces yo creo que tenemos que pensar en ir hacia allá, porque si estos análisis siguen tan cerrados entre nosotros, pues esto es insoluble. A mí dígame quién va a bajar la deuda pública de Colombia del 60%. Nadie la puede bajar, eso no lo puede bajar. La pueden bajar a 58. Milei frenó un poquitico el gasto público en Argentina, pero eso vuelve y se dispara. Pero bueno, eso para decir que la situación fiscal obviamente es muy complicada. Pero yo no sé, Isidro, ¿por qué no ideamos esto? Es decir, Elon Musk anda otra vez con 450 mil millones de dólares. La humanidad tiene plata, Google, Amazon. Entonces, que la humanidad piense a ver cómo nos resuelve el problema financiero de todos nosotros. Pero a mí que me digan que el déficit fiscal de los Estados Unidos va a bajar, o que la deuda de los gringos de 125% del PIB va a bajar, mientras siguen lanzando bombas, mientras Europa sigue financiando la guerra en Ucrania, díganme en quién va a bajar eso. Bueno, ese comentario no creo que me salga del tema, sino que es decirle a ustedes, Daniela, Samuel, los jóvenes, tranquilos, que ustedes no nos van a tener que financiar a nosotros. El mundo encontrará alguna solución. Pero bueno, no sé si no es demasiado. Hoy sí no cree que es posible bajar. Sí, no, ese comentario del CAS, del Comité Autónomo, que podemos bajar 40 millones del gasto. Yo no sé qué presidente aguanta de explosión social, pero bueno. Jorge Iván, creo que esta discusión hay que separar y tener claridad conceptual. Lo primero es que cuando hablamos de regla fiscal y sostenibilidad fiscal, estamos hablando fundamentalmente de un flujo de caja. Entonces, lo que estamos tratando, digamos, de prevenir son efectos financieros y, por tanto, los efectos del accionar del Estado sobre el mercado de crédito y el mercado monetario. Porque finalmente, cuando a usted se le exige un superávit primario, lo que le están diciendo es, todos los ojos se los ponemos es a la caja. Eso es como si una empresa se gerenciara exclusivamente de acuerdo a lo que estén dando los resultados de tesorería. Entonces resulta que el punto central es que tenemos que llegar desde la perspectiva conceptual, también una vieja polémica, de que no podemos todo ponerlo, mirarle y tomar las acciones de política fiscal mirando exclusivamente la caja, sino que tenemos que mirar todo el tema digamos, desde un concepto técnico contable, desde el punto de vista de causación y desde un concepto económico de riqueza, qué es lo que tiene, cuál es la riqueza que tiene la sociedad para responder por esa deuda, no cuál es su flujo de caja, porque si queremos solucionar el flujo de caja, pues muy sencillo, una reforma tributaria que nos aumente la presión fiscal del 15,5%, sin contar seguridad social, a un 20% de presión fiscal sin contar seguridad social. Es decir, subir casi 4,5 puntos porcentuales la presión fiscal. Entonces sí, nosotros tenemos algún margen de maniobra en términos impositivos, pero es en un país como el nuestro, donde todo el mundo cree que paga muchos impuestos, lo que hay es una evasión absolutamente insostenible y que pues nadie le ha querido meter el hombro a eso. Eso en términos del tema fiscal en general. Pero como el tema de la seguridad social está necesariamente incrustado ahí en el tema fiscal, tenemos que, digamos, hacer una especie de separación, mirar el tema fiscal con seguridad social, y yo empezaría a hablar con un sistema de protección social y
el tema fiscal sin ese tema de protección social. Insisto en el tema de que ya en este país tenemos que empezar a hablar es de protección social, no de seguridad social, por dos motivos. Primero, en salud, tanto las decisiones judiciales de 2005, 2008, 2015, la ley estatutaria de 2015, pues pusieron la salud en el fondo en términos de principios, de un principio fundamental que no es económico, es un tema político, el tema del principio de derecho. Y ahora la reforma pensional pone el ojo y cambia el nombre de seguridad social a protección social. Entonces ya debemos empezar a hablar de protección social. Entonces, el manejo de finanzas públicas tiene que, para efectos de decisiones de objetivos e instrumentos de política fiscal, hacerlo con y sin protección social. Porque al fin y al cabo ya hay un conjunto de derechos adquiridos que tienen que responder las finanzas públicas. Mire usted la discusión de la Corte Constitucional con el ministro de Salud, que suba la UPC, pero subir la UPC, ¿qué es? Presionar el gasto. Es decir, y la misma Constitución, con el Acto Legislativo 1 de 2011, dice, ningún juez, es decir, incluye la Corte Constitucional, puede presionar, generar gasto de manera autónoma. Entonces, eso yo no lo entiendo, por ejemplo, con la decisión de este año de la Corte Constitucional frente a la exigencia de modificar la UPC y sin ningún estudio técnico que le diga que sí, que hay que modificar en tanto por ciento la UPC. Entonces, digamos, todos estos temas necesariamente tocan con lo fiscal, pero sí debemos exclusivamente en lo fiscal independizar los argumentos de lo fiscal en general y los argumentos de lo fiscal excluyendo protección social, porque eso nos da una mejor perspectiva de manejo de las finanzas públicas y separar lo que sería causación de lo que sería estrictamente caja, porque si no estamos en un enredo y todas las opiniones pueden ser absolutamente válidas. No, de acuerdo, Isidro, de acuerdo. Daniela, perdóname, pero hay un punto que me parece clave en esto. No, de acuerdo, Isidro. Ahora, hay dos comentarios. Primer comentario. Obviamente hay margen fiscal en Colombia. Yo no voy a decir que todo lo tenemos que esperar a que el mundo obligue a pagar impuestos. No, yo creo que aquí tenemos márgenes fiscales importantes. Ahora hay que tocar patrimonio, hay que tocar los temas de rentas del suelo, rentas urbanísticas, etcétera. Y lo otro que me parece importante, Isidro, es que en pensiones hay una cosa muy interesante que no existe en salud. Y es que en pensiones como que compartimos la información básica. Por alguna razón que habría que analizarla, como que cuando hacemos los modelos, como que tenemos información, llamémosla así, confiable. Usted puede poner una tasa de interés, como decías al principio, de 10% anual o de 12% y hace el modelo, pero como que el punto de partida en pensiones es una información confiable. En salud, el problema es que nadie tiene ni idea de cuánto vale la UPC y la información no existe. Entonces yo creo que ese es un punto central de estas discusiones. En las declaraciones del procurador, en la insistencia del procurador al ministro de Salud, la pregunta es, de fondo, ¿cuánto vale la UPC? La ANDI dice que hay que subirla 15%, ACMI dice que hay que subirla 17%, y cualquiera de esas dos mediciones tiene un costo fiscal enorme. Ahora, lo que sí está pasando es que hay un proceso de privatización de la salud. Ya han declarado que la nueva EPS no es capaz de manejar a todos sus afiliados, etcétera. Entonces, en salud hay un problema de información sustantivo, y en eso estoy de acuerdo. En pensiones tenemos la ventaja de que los datos básicos son relativamente claros. Y fíjate que en pensiones no hay un debate. Cuando ahora Isidro mencionaba que las personas que cotizan las personas que ganan menos, 2 salarios mínimos, etcétera,
En eso entre todos hay como un cierto consenso, nadie le va a decir a Isidro que esa cifra no es cierta, porque es la cifra del DAN, etcétera. Entonces eso ayuda mucho la discusión en pensiones. Y la discusión en salud es un caos, porque nadie tiene la más mínima idea de cuánto vale la OPC. Pero creo que es importante para quienes nos oyen que en política pública el tema de información es fundamental y por eso las discusiones en pensiones son completamente distintas a las discusiones en salud. No, de acuerdo, Gracias. la cuestión es que algo que hay que rescatar de todas las propuestas, porque ya son varias, desde la primera que estuvo en 2003 en salud, es el sistema de información. Así sea, y estoy con respecto a la ley, estoy pensando en el sistema de información de historia clínica. Porque con la información de un sistema integrado de información clínica, empieza uno a tener información por lo menos de un conjunto de costos que en este momento creo que ni las mismas EPS lo tienen. El tema de auditoría no da información. Algo que en economía se discute mucho, la asimetría de información, pues eso sí que se vive en el sistema de salud. Todo el mundo guarda su información porque sabe que eso puede ser usado en contra. Total, se crea un monopolio del dato, no hay posibilidades de hacer un estudio confiable porque todo el mundo se guarda el dato o altera el dato. Y en pensiones, afortunadamente, es una de las cosas que dejó la ley 100, el hecho de que esté la superfinanciera ahí encima, evaluando, controlando, haciendo vigilancia, inspección y control al sistema financiero, nos dejó esa información preciosa que nos permite discutir con, digamos, un grado de error menor al error que podemos cometer en los análisis de salud. Eso es y además hay un conjunto de mercados en salud que están relacionados, que tienen diferentes estructuras, diferentes capacidades oligopólicas, que no permite fácilmente analizar eso. Total, hay que insistir en el tema de información en salud para poder tener buenas decisiones y buenas polémicas en materia de la reforma de salud. Bueno, dado que parte del propósito del capítulo es dar una visión más crítica a los oyentes de lo que puedan decir también los candidatos, por eso se llama Diagnóstico País. Para ustedes, ¿qué sería infaltable que un candidato presidencial deje por fuera en el tema pensional y sostenibilidad fiscal? ¿En qué deberíamos ser como precavidos de sus discursos en torno a este tema? Doctor Jorge Iván. Yo creo que el tema fiscal de mediano y largo plazo en pensiones ya está bastante resuelto. Yo creo que habría que discutir todos los subsidios de Colombia Mayor, a quién se le da el subsidio, cómo se le da. Nosotros propusimos y quedó aprobado en el Plan de Desarrollo del Registro Universal de Ingresos. Yo le diría a un candidato, pues defendamos los 4 pilares como están. Yo creo que los 4 pilares quedaron bastante bien. Defienda los 4 pilares y para administrar bien los subsidios, no solamente en pensiones, sino en servicios públicos, etcétera. Yo creo que es revolucionario el Registro Universal de Ingresos. Avance en el Registro Universal de Ingresos, que eso es crucial. Las pruebas pilotos iban a empezar a hacer con Bogotá el año pasado y no se hicieron. Y eso permite pues saber exactamente quién debe recibir el subsidio. Eso integra los subsidios de Bogotá y de la Nación, y de Cali y la Nación, y eso permite ir superando el estrato, los formatos de familias en acción, los formatos de Silvel. Entonces yo creo que en política social, como que la pieza central debería ser el Registro Universal de Ingresos. Algunos de los candidatos ya han hablado que lo retomarían y le darían mucha más fuerza. Entonces yo diría esos dos pilares como quedaron están bien, me parece, y desde el punto de vista fiscal alivian la situación de mediano y largo plazo, pero miremos entonces cómo se mejora la política social en su conjunto
a través del Registro Universal de Ingresos. Y yo creo que también los candidatos van a tener que ser realistas. La situación fiscal de Colombia es complicada. Miremos las potencialidades que tienen los recursos derivados de las dinámicas urbanas, de las dinámicas de control del suelo, de manejo del suelo, prediales, derechos de edificabilidad, primas. Es decir, el tema de la ciudad es muy importante porque es que el impuesto a la renta es muy complicado. Fíjense, en la reforma tributaria de ahora, cuando usted pasa de 4 millones de pesos mensuales a 12 millones, la tarifa aumenta de forma exponencial. Es una tarifa brutal que sube del 19 al 32, 33%. Y después se va aplanando la tarifa. Es decir, una persona de 30 millones de pesos mensuales paga la misma tarifa que Luis Carlos Sarmiento. Entonces yo creo que ya por el lado impuesto a la renta es muy difícil. Hay que tocar impuesto al patrimonio, hay que tocar otras fuentes, pero políticamente eso es muy complejo. Entonces avancemos en prediales, en dinámicas urbanas y busquemos recursos por ese lado. Y tratemos de hacer más eficiente el gasto. Yo no creo que el tema sea reducir el gasto público, sino hacerlo eficiente. Tenemos un montón de recursos. Hay una crisis del gobierno central, de acuerdo, pero también hay un montón de recursos que estamos votando, un montón de plata de regalías que dispersamos, los PEDET, más de 800 proyectos en los PEDET, pues dispersamos los recursos. Entonces yo sí creo que la tarea es de eficiencia del gasto. Ah, bueno, y en salud, y sí, la pregunta es ¿por qué la super falló? Sí, la super en salud falló desde el principio. Fíjense que la super financiera funciona mucho mejor, pero la super en salud falló desde el principio. Bueno, yo soy muy, digamos, escéptico de todos los políticos. Todos dicen unas generalidades, todos responden a algún tipo de interés, algún grupo de presión está detrás de ellos. Total, que darles recomendaciones, pues no sé, yo la primera grande recomendación que les diría es, oye, dejen de trabajar para sus grupos de presión y más bien piensen en un tema nacional, porque es que el barco no se hunde para un pedazo y para el otro no. La sociedad y la economía colombiana se hunde para todos. Entonces, tratar de sacar provecho de una situación, un provecho particular de un grupo específico de presión, pues vamos a tener que superar un poco esas miradas tan, digamos, tan cortas, pero que les da a los políticos mucho rendimiento. Entonces, ese sería mi primer consejo. Dejen de mirar las particularidades y vean el sistema de manera integral. Lo segundo es, si lo ven de manera integral, hay que aprender de la actual experiencia. Supongamos que se caiga la ley de reforma de pensiones, por tanto retornamos a la ley 100 y digamos hay un común acuerdo de que hay que hacer modificaciones paramétricas, empecemos a hacer las modificaciones paramétricas y rescatemos de la ley que está en discusión y que supongamos se declara inexequible. Entonces rescatemos, como muy bien lo dice Jorge Iván, el tema de los pilares y tratemos de hacer algo integral, que es, digamos, una de las ventajas que tuvo esa discusión de esta norma que está en discusión. Verifiquemos el tema financiero, pero no a la luz de simplemente un 2,3 salarios mínimos, sino a la luz de la dinámica poblacional, la rentabilidad de fondos y los requerimientos de cestas mínimas para adultos mayores. Haría esos punticos allí pues para no extenderme. Pero a la vez que estamos haciendo eso en pensiones, en el tema de salud, no hay que pensar simple y llanamente irse para el otro extremo, que entonces ya no tiene que ser un tema público, sino que tiene que ser netamente privado. Mire, la experiencia en el mundo es que los sistemas de salud los opera el sector público y el sector privado.
Entonces no hay que desmontar, pues viéndola a un tipo de candidatos completamente las EPS o viéndola por otro tipo de candidatos que no, que todo el sector privado es eficiente. Pues nadie con 5 dedos de frente sabe que el sector privado es completamente eficiente. Entonces, ahí es que hacer una buena combinación y, a propósito de lo que volvió a recalcar ahora Jorge Iván, tener realmente un excelente sistema de control, inspección y vigilancia. Es decir, hay que reformar esa superintendencia de salud. Hay que colocarla a un nivel técnico que llegue a medio parecerse en un 50% a lo que es la superintendencia financiera. Que tenga esa credibilidad y reputación que tiene la superintendencia financiera. Y por otro lado, un buen sistema de auditoría, tal como lo tiene, por ejemplo, no estoy diciendo lo mismo, pero sí a los niveles de auditoría que tiene el sistema de salud de Corea del Sur. ¿Por qué? Porque esa es la forma más sencilla de controlar costo. Si no, no vamos a controlar los costos de salud jamás. Y tercero, esas dos cosas tienen que verse en un contexto de un mercado laboral en términos reales, no en términos legales. Todo el mundo cree que modificando la ley laboral soluciona un problema que surge de una estructura económica, no de un hecho legal. Y aquí, a propósito, así se abrió esta conversación, se habla de informalidad. Para mí el concepto de informalidad en Colombia es un concepto no de un tema de mercado, sino un tema legal. Y es la evasión. La evasión de impuestos, la evasión de pagos de seguridad social, la evasión de pagos laborales, etcétera, etcétera. Allá es donde tiene que ir la norma a ser muy estricta. Porque la dinámica laboral depende de toda la economía, no de lo que un Congreso se imagine que debe ser la norma. No, si el mercado laboral se arreglara simplemente a punta de norma, pues que entonces dicte la mejor norma y ya arreglamos el problema. Sería tan sencillo como eso. No, esto es una dinámica que depende de estructuras de mercado, de temas institucionales, de temas de expectativas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aprovechar que van a salir los resultados del censo económico para analizar muy bien eso y cómo la seguridad social se acopla al mercado y no tratar de acoplar el mercado laboral a punta de normas a un ideal que tenga un político en la mente. Hoy leímos entre líneas una realidad incómoda, que las pensiones no son solo parámetros, no son solo fórmulas, son las promesas de ingresos de una vida digna en la vejez de millones de colombianos. Entre pilares, reformas, lo que está realmente en juego es la confianza de estos usuarios. En el caso, como mencionaban, de la Corte Constitucional, sí se pide que vuelvan a empezar a reformular esa reforma, que sea con datos, que sea con las reglas claras y que esté enfocada hacia los usuarios. Y para los candidatos y nuestros oyentes deben recordarles que deben ser muy críticos con sus argumentos para decidir qué es o qué no sostenible a largo plazo. Hemos llegado al final de este episodio de Economía entre líneas. Recuerden que este es un espacio de pensamiento libre para encontrarnos con las ideas que mueven la economía y en cada episodio leemos entre líneas lo que los números esconden. Agradecemos enormemente al doctor Jorge Iván y al doctor Isidro por acompañarnos y compartir sus conocimientos. Ustedes muchas gracias a los oyentes. Chao. Bueno, muchas gracias. Acabas de escuchar un capítulo más de Economía entre líneas. Este episodio ha sido grabado en los estudios de la Universidad Externado de Colombia y editado en el programa Hindenburg Pro.